Hola, 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 mis amores. CU superíndice 3 mo es tu N. Espero que es tu copyright N increíbles, radiantes y llenos de energía porque hoy tenemos un vídeo que du copyright me decirles, va a dar mucho de Q copyright hablar. Ya lo adivinaron por el título, vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos estrellas turcas que nos han hecho show más menos Reur y también copyright N, como parece ser el caso ahora, nos han dejado con el corazo superíndice 3N en un pu más menos O. Hoy vamos a hablar de rumores, de indirectas, de silencios que gritan que mil palabras y por supuesto, de la supuesta tristeza de Can Yaman y el papel, según algunos, de Demet en todo esto. Prepúrense porque vamos a analizar cada detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista y cada rumor que ha estado circulando en la prensa del corazo superíndice 3N turca y Sayu. Esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, porque amigos, drama es la palabra que mejor lo define, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas favoritas. Suscríbanse ya. No se arrepentir Ahora sin preámbulos, vamos a meternos de lleno en este culebro superíndice 3N turco. Empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan genes de pasiu superíndice 3N, risas y una química arrolladora que traspasó superíndice 3 la pantalla en la exitosísima serie Erkenci Quay, Opu Haro Show más menos ador, como la conocimos en Latinoamu Copyright Rica. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional y, por supuesto, encendió superíndice 3 la llama de la esperanza en los corazones de millones de fans que son más menos aban con que su amor trascendiera la ficción superíndice 3N. Y durante un tiempo, amigos pareció superíndice 3 que ese sueño más menos o podrá hacerse realidad. Las miradas CU superíndice 3 cómplices, las sonrisas tumidas, los gestos cariu más menos osos fuera del set. Todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho que simples compau más menos eros de trabajo. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que alimentaban la ilusión superíndice 3N de una relación superíndice 3N real. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Eran novios? ¿Estaban enamorados? ¿Se iban a casar? Las preguntas inundaban los foros y los comentarios en Instagram. Se analizaba cada foto, cada interacción superíndice 3N en vivo, buscando una más menos una confirmación superíndice 3N de ese amor que todos querían ver florecer. Los paparazzi turcos no les daban respiro, siguió copyright dándolos a todas partes, intentando capturar el momento decisivo que confirmara el romance. Incluso se llegaron a inventar historias, a manipular fotos, con tal de vender la primicia. Era la locura total. Pero como suele suceder en estas historias, la realidad fue un poco complicada. Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N, pero tampoco la negaron rotundamente. Jugaban al despiste, dejaban entrever algo y luego se retractaban, alimentando a la especulación superíndice 3N. Y entre rumores y silencios, la serie llegó superíndice 3 a su fin. La ambigún cuarto edad era su sello distintivo, un juego peligroso que mantenía a la prensa y a los fans en un estado de constante expectación superíndice 3N. Algunos lo veían como una estrategia inteligente de marketing, otros como una forma de proteger su intimidad. Lo cierto es que ese juego del gato y el rato superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una parte fundamental de su historia. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro un poco oscuro. Después copyright del final de Erkenci Quay, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en proyectos en Turquía. Y la distancia, como suele pasar, hizo mella en su relación superíndice 3N, o al menos, en la percepción superíndice 3N que tenuamos de ella. La distancia física y profesional, se convirtió superíndice 3 en un obstáculo aparentemente insalvable. La química que había brillado en pantalla pareció superíndice 3 desvanecerse, dejando paso a la incertidumbre y la especulación superíndice 3N. Los fans notaron un distanciamiento palpable. Las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente.
Ya no se vean fotos juntos ni comentarios cariu más menos osos, ni siquiera un simple me gusta. Y los rumores empezaron a cambiar de tono. Ya no se hablaba de amor, sino de conflicto, de celos, de decepciones. Las redes sociales, antes un hervidero de mensajes de amor y esperanza, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban, defendiendo a uno u otro actor, culpando a uno u otro por el fin de la magia. Los rumores de infidelidades de terceros en discordia comenzaron a circular con fuerza, alimentando a UNMU-S la División Superíndice 3N. Y aquí es donde llegamos al punto central de nuestro vídeo, la supuesta tristeza de Can Yaman y el papel de Demet Özdemir en todo esto. En los últimos meses hemos visto a un Can Yaman diferente. Mu-S serio, Mu-S reservado, Mu-S distante. Sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes y, cuando las hace, transmiten una cierta melancolía. Muchos fans han interpretado este cambio de actitud como una seu más menos al de tristeza, una tristeza que, según algunos, estará relacionada con Demet. Su imagen, antes siempre sonriente y extrovertida, ahora se mostraba Mu-S introspectiva, casi sombría. Las entrevistas, antes llenas de humor y copyright crotas, se volvieron Mu-S cortas y esquivas. Era evidente que algo había cambiado en Can. Pero ¿por qué copyright culpan a Demet? Bueno, aquí es donde la historia se complica. A UNMU-S. Demet, por su parte, ha seguido adelante con su vida. Se ha casado con el cantante Oguzhan Párrafo y parece estar muy feliz. Y es precisamente esta felicidad la que, según algunos, estará afectando a Can. La boda de Demet se convirtió superíndice 3 en el evento de la más menos o en Turquía, un despliegue de glamour y felicidad que inundó superíndice 3 las redes sociales. Las fotos de la novia radiante, el novio enamorado, la fiesta espectacular, parecen una bofetada para aquellos que aún son más menos aban con un romance entre Demet y Can. La teoría Mu-S extendida es que Can Yaman nunca superó superíndice 3 su supuesta relación superíndice 3N con Demet. Que a pesar de la distancia y del tiempo, aún guarda sentimientos por ella. Y que verla feliz con otro hombre le produce un profundo dolor. La idea de que Can aún estuviera enamorado de Demet, mientras ella construía su vida con otro hombre, era una imagen demasiado romántica y dramática para resistirse. Los fans Mu-S apasionados revivieron cada momento compartido por los actores, buscando pistas, indicios de ese amor no correspondido. Esta teoría se basa en varias observaciones. En primer lugar, el silencio de Can Yaman con respecto al matrimonio de Demet. A pesar de que ambos fueron compa más menos eros de trabajo muy cercanos y de que su relación superíndice 3N fue objeto de especulación superíndice 3N durante aún más menos os, Can no hizo ninguna declaración superíndice 3N pública sobre la boda. Ni siquiera un simple felicidades. Este silencio fue interpretado por muchos como una seu más menos al de resentimiento o de dolor. Un gesto tan simple como un mensaje de felicitación superíndice 3N habrá bastado para disipar los rumores, pero su silencio solo sirvió superíndice 3 para alimentarlos. Algunos interpretaron su silencio como una muestra de elegancia y respeto, otros como una seu más menos al de profunda tristeza y desilusión superíndice 3N. En segundo lugar, algunas publicaciones de Can en redes sociales han sido interpretadas como indirectas dirigidas a Demet. Por ejemplo, hace unos meses publicó superíndice 3 una foto suya con una frase que decía, a veces, el silencio es la mejor respuesta. Muchos fans vieron en esta frase una referencia a su relación superíndice 3N con Demet y a su negativa a hablar sobre ella. Cada palabra, cada imagen, cada símbolo utilizado por Can en sus redes sociales era analizado con lupa, buscando significados ocultos, mensajes subliminales dirigidos a Demet. La teoría de las indirectas se convirtió superíndice 3 en un deporte nacional entre los fans, que pasaban horas descifrando los posibles mensajes ocultos en sus publicaciones. En tercer lugar, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado artículos en los que afirman que Can Yaman estuvo devastado por el matrimonio de Demet y que ha estado evitando encontrarse con ella en eventos públicos. La prensa rosa turca, siempre sedienta de exclusivas y escándalos, no tardó superíndice 3 en sumarse a la pola copyright mica. Se publicaron harta copyright culos con titulares alarmantes, afirmando que Can estaba desconsolado, y que Ava Copyright ha necesitado ayuda psicola superíndice 3 jica para superar la ruptura. Si bien estas informaciones nunca fueron confirmadas por el actor, contribuyeron a crear una imagen de Can como un hombre destrozado por el amor.
Pero claro, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna prueba concreta de que Can Yaman es tu copyright realmente triste o de que su tristeza es tu copyright relacionada con Demet. Podrá ser que simplemente es tu copyright pasando por un mal momento personal o que es tu copyright concentrado en su trabajo. Es fácil proyectar nuestros propios deseos y fantasa copyright as en la vida de las celebridades. Puede que Can está copyright pasando por un momento difa copyright Zil, pero no hay raza superíndice 3N para asumir que está relacionado con Demet. También copyright N es importante recordar que Demet Özdemir tiene derecho a ser feliz y a rehacer su vida. No podemos culparla por haberse casado con otro hombre, aunque esto pueda haber afectado a Can Yaman. Es injusto culpar a Demet por la supuesta tristeza de Can. Ella tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a construir su propia felicidad. Además, hay otra teoría que circula por las redes y que plantea un escenario completamente diferente. Según esta teoría, la relación superíndice 3N entre Can y Demet nunca fue tan seria como creemos. Que simplemente se trataba de una estrategia de marketing para promocionar la serie Erkenci Kwai. Que ambos actores eran conscientes del interu copyright ese del público en su relación superíndice 3N y que lo utilizaron para aumentar la popularidad de la serie. Esta teoría copyright aka copyright nica plantea la posibilidad de que todo el romance haya sido una puesta en escena cuidados. Mente orquestada para beneficiar la serie y las carreras de ambos actores. Esta teoría se basa en el hecho de que Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3N y en que siempre fueron muy ambiguos al hablar sobre ella. También copyright N se más menos a la que ambos actores se beneficiaron enormemente de la publicidad generada por los rumores de su romance. Los que defienden esta teoría copyright argumentan que la ambigüedad y el juego del despiste eran parte de un plan maestro para mantener a los fans enganchados y generar expectación en torno a la serie. Si esta teoría fuera cierta, entonces la supuesta tristeza de Can Yaman no tendría nada que ver con Demet Özdemir. Simplemente será una estrategia para mantenerse relevante en los medios y para seguir generando interu copyright ese en su carrera. En este escenario, la tristeza de Can será simplemente una herramienta más, ese para generar simpata copyright y mantener su nombre en los titulares. Pero, ¿cuál es la verdad? Bueno, amigos míos, esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. La vida de las celebridades es a menudo un misterio para nosotros, los simples mortales. Solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en la información superíndice 3N que tenemos disponible. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas las teorías copyright as. Puede que haya habido algo de verdad en el romance, pero también es posible que haya habido una dosis de estrategia y marketing. Lo que es seguro es que la historia de Can y Demet nos recuerda lo complicado que puede ser separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo. Lo que es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la ficción superíndice 3N puede influir en la realidad, y de CEU superíndice 3 las expectativas de los fans pueden presionar a las celebridades a vivir vidas que no son las suyas. La presión de los fans, los medios y la industria del entretenimiento puede ser abrumadora. Las celebridades a menudo se ven obligadas a mantener una imagen pública que no siempre refleja su verdadera personalidad o sus verdaderos sentimientos. Y hablando de ficción superíndice 3N, también copyright N es importante recordar que Can Yaman actualmente enfocado en su carrera como actor. Ha estado trabajando en varios proyectos interesantes, incluyendo la serie El Turco, que se estrenaron pro superíndice 3 en Disney. En esta serie Can interpreta a un soldado otomano que se refugia en un pueblo italiano durante la Primera Guerra Mundial. Este papel le permite explorar nuevos matices y demostrar su versatilidad como actor. La serie promete ser un éxito internacional y consolidar aún más su carrera. Este proyecto representa un nuevo desafío para Can Yaman y una oportunidad para demostrar su talento como actor en un contexto diferente. También copyright N es una muestra de su ambición superíndice 3N y de su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Can ha demostrado ser un actor comprometido y talentoso, capaz de asumir roles desafiantes y de conectar con el público a través de su trabajo. Por su parte, Demet Özdemir también copyright N enfocada en su carrera.
Ha protagonizado varias películas y series de televisión superíndice 3N en los últimos aún más menos o si se ha consolidado como una de las actrices populares de Turquía. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y carismática, capaz de interpretar roles cómicos y dramáticos con igual facilidad. Su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su matrimonio con Oğuzhan Párrafo Tanbih Copyright N ha sido una fuente de felicidad para ella y le ha permitido construir una vida personal estable y satisfactoria. El matrimonio le ha brindado estabilidad y felicidad, permitiéndole enfocarse en su carrera sin las presiones de la vida pública. En resumen, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido adelante con sus vidas después Copyright S del final de Erken Zikuay. Han tomado caminos separados y han encontrado la felicidad en diferentes aspectos de sus vidas. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, capaces de superar los desafíos y de construir un futuro brillante. Y aunque la historia de su supuesta relación superíndice 3N seguirá siendo objeto de especulación superíndice 3N y debate entre sus fans, es importante recordar que ambos son seres humanos con sus propios sentimientos y que merecen respeto y comprensión superíndice 3N. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que Can y Demet son personas reales con sentimientos y emociones. Merecen ser tratados con respeto y comprensión, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Can y Demet. Quizás su historia de amor fue solo un espejismo creado por los medios y alimentado por las expectativas de los fans. O quizás fue una historia real que simplemente no pudo ser. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado a felicidad en diferentes caminos. Lo que sabemos es que ambos actores seguirán siendo importantes en el corazón superíndice 3N de sus fans y que sus trabajos seguirán entretenido copyright donos y haciu copyright donos son más menos ar. Su legado en la televisión turca perdurará por muchos años, inspirando a nuevas generaciones de actores y actrices. Y ahora, amigos llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta tristeza de Can Yaman y el papel de Demet Özdemir en todo esto. Espero que hayan disfrutado de esta disección de los hechos y hayan encontrado algunas respuestas a sus preguntas. Como hemos visto, la historia es compleja y llena de matices. No hay respuestas fáciles y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Es una historia llena de amor, desamor, rumores, estrategias y expectativas. Hemos hablado de los rumores de una posible tristeza por parte de Can Yaman, y cómo esto se conecta con el matrimonio de Demet. También Copyright N hemos explorado teorías sobre una posible estrategia de marketing. Hemos analizado cada detalle, cada publicación, cada rumor, tratando de encontrar la verdad detrás de la historia. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco y que se hayan entretenido un rato. Gracias por acompañarme en esta aventura. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Can Yaman estuvo realmente triste por el matrimonio de Demet? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Du copyright genme sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saber qué opinan ustedes. Y para terminar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también Copyright N se enteren de este chismecito. No olviden suscribirse y activar la campanita. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan nuestras redes sociales para estar al día con todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo. Síganme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Los quiero mucho. Adiós superíndice 3S. Hasta la próxima, mis amores. Besitos.